En el capítulo anterior al fin pudimos llegar a Río Sucio. No fue fácil a causa de la lluvia, pero poco a poco y con paciencia fuimos sorteando los obstáculos que nos ponía el camino. Pero no está muy hondo, ¿no? No está muy hondo. También fue el día de las averías. De los 4 integrantes del pelotón, solamente Merce acabó el día sin problemas. Las pastillas de freno desgastadas totalmente. En 4 días. ¿Solución? No. Pues entonces no preocuparse si no tiene solución. Al día siguiente dividimos el pelotón a causa de la avería de la bicicleta de Alfonso. Merce y yo nos adelantamos para ir haciendo camino por la carretera principal que nos iba a ir acercando poco a poco a Manizales. Y Alfonso y Pagán salieron más tarde para encontrarnos en el kilómetro 41, donde por suerte encontramos el único alojamiento de la zona. Un lugar básico, pero que nos bastaba para descansar. Buenos días, Alfonso. ¡Buenos días! ¿Qué tal? Preparados para la guerra. ¿Qué tal? Dormido en el Hotel del Amor. Este es el hotel que me he enamorado. De la Uralita. Bien, he dormido como un tronco. 30.000 pesos. 30.000 pesos, no se puede pedir más. 6 euracos. Mira el baño que tiene, baño de lujo. Para roncar como una mala bestia. Voy a repasar la habitación. Nos despedimos desde el Hotel del Amor, la mirada del gitano y nos vamos. ¿Para qué? ¿Ahora qué hacemos, tío? Vámonos. Salta por ahí, ya está. Este es el restaurante que van a montar aquí al lado del hotel. No. Me cago en madre. ¿No lo has visto o qué? No lo he visto, no me he dado cuenta. Se me ha tirado el cabrón. ¿Qué pasa? Cargando maletas para ir a Manizales, ¿no? Tenemos hoy una sorpresa. A ver si subimos sin alforjas. Puede ser. Sí, porque ayer nos las prometíamos con piscina. Sí, ayer pensábamos que había aquí un hotel con piscina y hemos dormido aquí, pero vamos, muy bien. Muy bien, muy bien. Iniciamos ruta a las 8 de la mañana, hemos dormido genial. Bueno, yo he dormido genial. Hay gente que dice que le ha molestado el tráfico. Hemos pagado 10 euros por el alojamiento, la cena, el desayuno y lavar ropa. 10 euros por persona, o sea que genial. Y la gente fenomenal, como aquí toda la gente en Colombia, nos han tratado muy bien. Gente humilde y muy buena. Como ya os comentamos en el primer capítulo, antes de comenzar esta aventura hicimos un directo en el que anunciábamos que íbamos a estar viajando por Colombia en bicicleta. Algunos seguidores del canal contactaron con nosotros y tuvimos el placer de conocerlos personalmente. Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo están? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Hola. Sí, encantado. Eduardo. Ya por fin nos conocemos. Bien, ¿y qué? ¿Cómo les ha ido? Bien, lo que pasa es que ha sido muy duro. Sobre todo Merce ya al final ha dicho, mira, yo subo en transporte, como sea, ya está. Sí, soy mi salvación. A ver, la parte del Nevado. Por Dios. Sí. Ese ascenso al Prince con duro. Es muy duro porque es el soroche. La respiración. Ah, sí. Antes de las advertencias de Janet, Merce ya había decidido que las etapas de montaña las iba a tratar de evitar en todo lo posible. Y por suerte, Janet le ofreció llevarla hasta Manizales en su coche. A nosotros nos pareció genial, ya que pudimos hacer todo el ascenso sin alforjas. ¡Qué bien se va sin alforjas! ¿Cómo va hoy? Yendo barriga. Vete. Uf. Nada, vamos a subir a Manizales desde los 850 metros que hemos empezado hasta los 2050, 2100 más o menos. Vamos, señores. Venga. Muévete, mueve con mi cumbia, porque mi cumbia te llena de verdad. Aquí va, Rubén sin alforjas. Que sepáis que solo se las pone para grabarse los vídeos. Esto es una mentira. ¿Cómo vas, máquina? Uf. Nada, acabamos de empezar a subir, ya voy reventado. No, va bien, poquito a poco. 28 kilómetros a Manizales, que va a ser todo subida. Sobre todo los últimos. Aquí tengo al máquina que va paseándose. Sí. Alfonso va cabreado porque le han dicho que no hay ningún bar de aquí a Manizales. Y va de morro el hombre. Llegamos al primer paraíso de la ruta. Buena pinta, ¿eh? Buenos días, ¿qué hora es? 9:37. 9:37. Ya es hora, ¿no?
Vamos a ver cómo va de lúpulo esta. El bote ha tomado por culo. Al entrar, ¿cómo sabe? Falta frío. Está más amarga, Está bueno, se puede ver. Colombia en una cerveza pone. Mientras tanto, Janet y Edward hacían de guías de Merce, mostrándole algunos lugares desconocidos para la mayoría de los turistas extranjeros que visitan Colombia. Entonces, vea, pues ahí como bajando el caudal, está más bien alto porque para la parte del valle ha llovido mucho. Ajá. Entonces está más bien alto, ahí se puede ver miren los árboles. Sí, sí, sí. Ha bajado tan crecido que ya le muestro allí hasta dónde ha subido. Eso es. Sí, Arauca Caldas, aquí estamos. Donde Sí. ha bajado tan crecido que se ha metido estas piscinas. Ah, Y eso hay por lo menos 2 metros o más. Entonces imagínate todo esto acá inundado. ajá. Pues baja mucha agua por ahí cuando Muy llega a la bravo, parte sí. arriba del valle. Bien bravo, ¿eh? El río Chinchiná, cruzándolo por un puente de hojalata. Aquí con todos. Janet no se atreve. Adiós, Janet. Bueno, se acabó ya la tontería, empezamos a subir hasta Manizales. Aquí ya apretamos el culo. Acabamos de llegar al peaje de San Bernardo y ahora las bicis no pagan aquí, ni las motos. Merce está con nuestras alforjas, menos mal, y por ahí de turisteo con Janet. Ese es el de palo. Ese es el de palo. Ese es el diseño antiguo. Ah. Que es así con empujadito con esos palitos. Sí, 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 con ese palo le empujaba. Madre mía. Más adelante para que venga, haga vale. De salida. Vaya usted antes para que vaya tomando caballito. Tengo que salir de aquí, no tengo pa' dónde darle. Este medio de transporte tan peculiar es conocido en Colombia como brujitas o marranitas. Aunque en los últimos años se está desarrollando para atraer el turismo, la mayoría de la gente que lo utiliza son pobladores de este área que lo usan para desplazarse habitualmente entre los distintos pueblos de la zona. O por ejemplo, como estos trabajadores que transportan material de construcción. Tengo que salir de aquí, aunque sea un paraíso. Existe un pequeño inconveniente en este transporte, y es que cuando se cruzan dos brujitas, una tiene que abandonar la vía para dejar pasar a la otra, que suele ser la más pesada. Mis abuelos enterrados, la playa donde nací, ahora todo es privado. Tengo que salir de aquí, no tengo pa' dónde darle. ¿Qué dice Alfonso? ¿Otra? Nos han traído otra clase. 3 cordilleras rosadas. Vamos a ver esto cómo está. Está dulce. Tipo rosé. Está dulce, no está mala, está dulce. Fijaos las vistas que tenemos de aquí, ¿eh? Un espectáculo. Mira, mira qué color tiene la cerveza. Como rosada, ¿es verdad? Sí, es rosada. Hay que probarlo todo en esta vida. Está aprendiendo Alfonso Hemos aquí en venido a Colombia. Colombia a probar toda clase de cervezas, ¿no? ¿Eso venimos? Sí, sí. ¿No parece que Unos kilómetros por detrás nuestro viene Juan Pablo, que es de Medellín. Lo conocemos desde hace tiempo por internet y el otro día en Medellín lo conocimos personalmente. Estuvimos tomando unas cervezas con él y quería compartir unos días de viaje con nosotros. Hemos estado esperándolo un poco, pero como va con alforjas, va más lento que nosotros, y después de esperar un rato en un restaurante, al final hemos decidido seguir. Ya lo esperaremos en Manizales. Ya se nota la falta de aire. Estamos ya acercándonos a los 2000 metros de Manizales. El nuevo puertaco, el que sube a Manizales, muy largo, subida va picando al 7% de máximo, y a media de un 4, 4, 5. Muy chulo, muy largo pero muy chulo.
tenemos que subir, creo que son 1100 metros del nivel, en unos 21 kilómetros por ahí. ¡Arriba Calasparra! ¡Parra libre! ¡Vamos, máquina! El jefe de la expedición subiendo el puerto hacia Manizales. Ahora mismo una pendiente del 8%. ¿Qué? ¿8? Sí, 8. Bueno, chicos, ya llegamos al restaurante por fin. ¡Salud! Venga. Alegría, Emilia, Raúl. Dame la comida buena, chicha. Bueno, Raúl, ¿qué plato estás comiendo tú? Estamos comiendo algo muy típico acá. Frijolitos con arroz, chorizo, huevo y tajada de maduro. Es casi una paisa, solamente le faltó la carne molida. Ensalada, albóndiga, que es carne molida, y tajada de maduro y arroz. Vamos a probar la mazamorra. Maíz cocinado dentro del claro y le añaden leche. Lo cogen en el agua. Buenas. ¿Qué tal? Este señor que apareció por aquí es Juan Pablo, colombiano de Medellín que a partir de ahora formará parte de nuestro pelotón. Y Raúl es el máximo seguidor de Dos Bicis Sin Destino en Manizales, así que conocía muy bien a Alfonso y sabía cómo ganárselo desde el principio. Dios te bendiga. Dios te bendiga. Con mucho gusto, mucho amor. Muchas gracias. Después hay más. Mira, Rubén, no lo has visto. ¿El qué? Nos han traído 2 cajas de cerveza, 2 paquetes. Ya lo sabía. No lo sabía. Lo pasé privilegiada. Dios lo va a decir muchas veces. Para rematar, subir a Villa María, 2,5 kilómetros. Al 10%, 11%. Madre mía, nos queda 1 kilómetro todavía. Hasta los mismísimos. Mira, ahí está la avioneta de Pablo Escobar. Parece que llegamos. Aquí tenemos todo el equipaje, menos mal que hemos venido sin equipaje. En Manizales nos alojamos en este maravilloso lugar, la Casa de Campo Villaoli, y como es de bien nacido ser agradecido, queremos dar las gracias a sus propietarios, Jairo y Patricia, por invitarnos a pasar 2 noches en su alojamiento. Y ya de paso, ¿por qué no publicitarlo un poco? Aunque solo mostrando estas imágenes creo que sobran las palabras. Este fue el mejor lugar donde nos quedamos en Colombia. Buenos días, Zagales. Hola, good morning. Parceros. Aprovechamos nuestro primer día de descanso para visitar Manizales y ya de paso adaptarnos poco a poco a la altura, ya que en los próximos días subiríamos con nuestras bicicletas a más de 4.000 metros de altura. Pero primero había que probar los productos locales. Dulce, lo que llame dulce. ¿Qué es esto? Solteritas. ¿Eso es dulce o salado? Es un dulce chonta duro. ¿Sabes? Muy bueno. Muy bueno. ¿Qué le vas a echar? Para que nos pongamos bravos. 15. Super macho. Super macho. Esa es la miel, super macho. Super macho. Es la miel que le ponen. Ah, la miel. Es que ha dicho el hombre que era afrodisíaco. Que si queréis miel. Elección rápida. Este no sabemos qué es. Mamoncillo. Dulce. Mamoncillo. Está mamonazo, mamoncillo Y mamón. y mamón. ¿Localizaste el lugar ya o qué? Ya hemos localizado.
Costado esta mañana rastrear el bar, pero bueno. Bueno, aquí estamos con Fanny y con Edward, que son seguidores nuestros de aquí en Manizales, y con Juan Pablo, Hola. cicloturista también, ha recorrido América durante ¿cuánto tiempo? 3 años. O sea, un cicloturista experimentado. Nómada Invite en YouTube y en Instagram, Diario de un Nómada Invite. La catedral. La catedral. Catedral de Manizales. Por la tarde visitamos la Catedral de Manizales con Edward y Janet, que nos hicieron de guías turísticos y se empeñaron en que subiéramos hasta la parte más alta del edificio, hasta el corredor polaco que se encuentra a 115 metros de altura. Como algunos ya sabéis, yo no soy muy amigo de las alturas, menos mal que no soy el único. Mira quién está ahí acojonado, ¿no? Acojonado. Buena caca por ahí. ¿Cómo va? Bueno, ¿Y Rubén? Acá adentro sale. ahora dale. Es un clásico. No. Se ha hecho un hombre. Mi Rubén. Hasta es tu nombre. En la cripta de Nuestra Señora de las Mercedes, aquí en Manizales, la catedral. La culpable de hacerme sufrir hoy. Fue delicioso, me encantó. Me ha hecho sufrir, más que subir a los nevados. La torre que ustedes ven fue el primer cable aéreo que hubo en Colombia. Entonces, por eso decimos que en Manizales tenemos el primer cable, no moderno, pero en esa época ese cable conectaba con un pueblo que se llamaba Mariquita y transportaba personas y carga. Se construyó entonces este cable para superar el desnivel de la cordillera, el punto más alto de la cordillera central. En este punto son 4.200 metros y la forma más fácil para evacuar entonces ese gran número, ese gran volumen de café era a través del cable. El viaje lo hacían, si no había dificultades, en un día, reemplazando los 21 días si había buen tiempo que se demoraba una carga de lomo de buey. Pero como era un cable tan largo, por lo general cada rato se reventaba, caía la carga y las personas, porque pasaba por letras, entonces eso por ahí eran unos fríos increíbles y era simplemente la banquita de madera y no tenía protección de nada. El arriero, que se caracteriza por el tabaco que fuma, por el sombrero, por el poncho y las alpargatas. Hay algo muy curioso y acá es que la gente como no habían relojes, entonces decían, ¿cómo sabemos la hora? Entonces muchas veces decían, tal pueblo, tal vereda, ¿cuánto está? Ah, no, eso queda tabaquito y medio. Tabaco y medio era que se fumaban un tabaco y medio de otro. Mientras se fumaban ese tabaco era lo que se demoraban para llegar. Cuando los tramos eran muy largos, entonces decían, ¿cuánto se demora? No, eso se demoran 2, 3 alpargatas. ¿Qué son 2, 3 alpargatas? Un zapato o una chancla que se ponían, se acababa una y se ponían otra. Entonces cuando hablaban de alpargata era porque las distancias eran muy largas y esa era la forma de identificar como la parte del reloj. Ah, muy chulo, muy bonita. Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Buenos días. Aquí estamos. ¿Dónde vamos, Merce? A Pereira. Ah, mira, se ha acordado. Ah, Pereira. Aquí tenemos a don Carlos, que nos lleva en su taxi a Pereira. Pues sí, amigos, nos vamos a Pereira para visitar varios lugares turísticos de la zona. Y lo hacemos con la mejor compañía, nuestros nuevos amigos José Fernando y Clarita, que son fieles seguidores de nuestro canal desde hace ya bastantes años. Buenas, me alegra verte. Igualmente. Hola, Merce. Hola, Encantado. Hola. encantadísimo. ¡Qué delicia! Los hemos visto tanto que como si nos conociéramos de toda la vida. Vea, Colombia es un país que lo divide en 3 cordilleras. La cordillera occidental, que es la que vemos al frente, que es la que divide esta zona del Océano Pacífico y del Chocó. El Chocó está pasando esa cordillera. Está la cordillera central, que es de donde ustedes vienen, de Manizales, ¿sí?
que están ahí el Nevado del Ruiz, el Nevado del Tolima, están todos estos picos montañosos altos. Y hacia el lado oriental está la cordillera oriental, que es la cordillera donde está Santa Fe de Bogotá, Boyacá, y en la parte ya del Piedemonte al lado oriental están los llanos orientales. Y ahí ya vienen los ríos, el Orinoco y todos estos ríos, y luego ya viene Venezuela. Entre las tres cordilleras hay dos ríos, los más importantes del país. El río Magdalena, que está entre la cordillera oriental y central, y el río Cauca, que está entre la central y la occidental. Esta es la posada alemana, que era de propiedad de Carlos Leder y está embargada por el gobierno nacional. Su compañero de Pablo Escobar, socio ¿no? de Pablo Escobar en los años 80. Aquí vamos ya en camino a Salento, es una carretera ya pequeña. Las casas de aquí son preciosas. Esto era un pueblito. Después del terremoto de hace ya muchos años, empezaron a reconstruir y todo lo dejaron como estaba, pero bonito. Pero antes de visitar Salento nos dirigimos hacia el Valle de Cocora, un lugar que habíamos visto cientos de veces en fotografías y que no nos queríamos perder en nuestro primer viaje a Colombia, aunque parece ser que no fuimos los únicos que aquel día pensamos en visitarlo. ¿El típico gorro colombiano o qué? Es porque he visto las llamas, y entonces este es el típico gorro para las llamas. Pregúntale a José dónde estamos. Bienvenidos. ¿Dónde estamos? Estamos en el Valle de Cocora, aquí acompañando a nuestros amigos. Bienvenidos. Y lo típico de aquí que son las palmeras estas, ¿no? La palma de cera. Palma de cera. Árbol nacional de Colombia. Solamente lo hay en esta región del país. Cordillera Central. 60 metros de altura llegan, ¿no? Llegan hasta 60 metros de altura. Ay, mi amor, quítame este dolor. Ay, mi amor, quiero pintarte y parece como una flor. Mami, quiero darte todo, porque eres. De regreso a Salento para reponer fuerzas nos encontramos de nuevo muchísimos turistas, y es que este pueblo quizás sea de los más visitados de Colombia, que yo no digo que no sea un pueblo precioso, pero hay muchos pueblos tan bonitos como este por todo el país. Se llama canelazo, bebida típica acá en el Quindío y en la zona del eje cafetero. Tiene maracuyá, es con a base de aguapanela, con canela, limón, azúcar y un poquito de licor, creo que lo dije. Eso es el canelazo. Bienvenidos a Colombia. Rico. ¿Qué es esto, Merced? Patacón, no sé cuánto. Patacón country, plátano verde machacado con carne desmechada, maicitos y queso. Y de nuevo, como todos los días, comienza a llover, pero esta vez lo sufrimos en compañía de nuestros nuevos amigos, otras dos grandes personas que conocemos en este maravilloso país. ¡Vamos, Salento maravilloso! ¡Qué bonito, Clarita! Lindo lloviendo. Ya necesitaríamos esto nosotros en Murcia. Aquí no sobra. ¿Vamos mis condones? Esa es la casa que nos vamos a comprar, Mercillo. La vamos a renovar. No podemos salir de Salento. Juan, no se sienten acá afuera que cae al piso. Y es que se produjo un derrumbe a unos 2 kilómetros del pueblo, justo cuando todo el mundo se disponía a abandonarlo, por lo que estuvimos casi 2 horas atascados antes de poder salir. Un trancón, un derrumbe. Un trancón de 2 horas llevamos aquí. Parece que han abierto la vía. Están pasando ya las motos. Hay que vivir cualquier experiencia, ¿no? Sí, del país. Hay que conocerlo todo. Finalmente pudimos abandonar Salento y regresar a Manizales, donde al día siguiente nos esperan los nevados, estas inmensas montañas por las que ascenderemos en bicicleta a más de 4.000 metros de altura, en una aventura que ya os contaremos en el próximo capítulo.